Abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Ponga mucha atención, es una palabra profética. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. En este texto está hablando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla que Dios viene con recompensa. Todo lo que uno hace para Dios no es en vano. La palabra en 1 Corintios capítulo 16 versículo 58 dice que todo lo que hagamos para la obra de Dios no es en vano. Así que, mis hermanos, quiero enseñarle este tema tan poderoso que le he titulado Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Mis hermanos, la palabra de Dios enseña que nuestro Señor viene otra vez, pero no sabemos exactamente. Pero en la Biblia nos enseña que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque no sepamos, pero dice que habrán señales. Los señales ¿de qué? Señales de guerras, rumores de guerras, señales de terremotos, catástrofes, señales de enfermedades, y todas esas cosas han habido. También habla que en los últimos tiempos, por causa del pecado, de la maldad, la gente se van a vivir como animales. Ustedes no han visto en redes sociales, por todo lado están apareciendo este grupo de personas que quieren ser como animales. ¿Si han visto eso? Eso no es, en la Biblia está hablando. Y todas esas cosas que está pasando, yo escuché que en Quito el día sábado tenía que haber reuniones en Ambato. Entonces, todas esas cosas no es así nomás, mis hermanos, son señales. Son señales. También habla que en los últimos tiempos la gente como ola trasladarán por un lado, por otro lado, está diciendo. Y eso también ha habido. La gente que iba a Estados Unidos, la gente que viajaba, por ejemplo, los venezolanos, los africanos, y mucha gente. Y todas esas cosas no son así nomás, pero todo eso dice que señales, pero dice que es como un dolor de un parto. Entonces, mis hermanos, de eso trata esta prédica, le he titulado Cristo viene pronto. Escuche esto, hay una promesa que permanece firme y eterna. ¿Cuál es esa promesa? Cristo viene pronto. En el libro de Judas, versículo 14, también habla. En este versículo, miren lo que dice, escuche esto. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Enoc, cuando profetizó, eso está hablando en Génesis capítulo 5. Desde allí, tanto Antiguo, Nuevo Testamento, mis hermanos, habla mucho de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los eruditos, los historiadores, los teólogos, dice que más de 2000 versículos existen en la Biblia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento profetizaron, hablaron, pero ahí casi no se les entiende. Pero en el Nuevo Testamento
más de 380 versículos existen claramente que Cristo viene pronto. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tremendo. Y muchas veces, a veces no tomamos en cuenta esta enseñanza. Escuche esto. No es una teoría, no es un deseo humano, no es una tradición religiosa. Es una declaración del mismo Señor Jesucristo cuando dijo: he aquí, yo vengo pronto. Cuando no entiende estas cosas, la gente vive por vivir. Cuando no entiende estas cosas, la vida cristiana no cuidan, no valoran, viven igualito como la gente de la gente que no conoce a Dios. Kaita na yachay manda, na entende manda, na valoran vida cristianata. Causan chiaspa causan, yanga mundo cosas kunape vincularen, kunambi kay carnaval, puncha kuna samurka mancha, nay fiesta taruraskakan, gente kuna gachay fiesta kunape me porenakuskanga o porenakuskangiche. Sinaza Jesús samos paga, chaype me quedan mancarca. Chaype quedan mancarca. Tristemente, lastimosamente. Entonces, chaytuko fiesta manja, nay fiesta gonata ruras bayale nahon. Chay gonate kaita na entende manda ka kausan ring imapas sucedenas naya. Biblia pe claro ning Espíritu Santo ka ninang da entristecering ning nyukan chasna okuna pe porena hopika. Sinamining. Entonces yo le estaba diciendo, cuando no entiende estas cosas, la gente tranquilamente van a las fiestas, tranquilamente van a las discotecas, tranquilamente se emborrachan, luego el día domingo como si fuera nada, como si fueran los angelitos, están cantando aleluya, diciendo: tienes que valorar la vida cristiana, tienes que valorar. Yo le estaba diciendo, el mundo carnaval, carne, val. En la Biblia, cuando entiende este carnaval, está hablando de qué? De satisfacer los deseos de la carne y también honrar al Dios Val. Eso significa carnaval. Los deseos, la vanagloria del mundo, de los deseos del hombre. Entonces, por eso es que usted, si es que usted echa un vistazo lo que hace en Brasil. Usted no ha visto cómo celebran el carnaval. Eso es exactamente fiesta satánico. Y eso exactamente también hacen fiestas paganas, y ahí el mundo, todo eso, el pecado es tan fuerte que le jala, y la gente, los cristianos caen ahí. Así que, mis hermanos, valore la salvación. Y por esa causa es que la gente retroceden, no se consagran, pierde el primer amor. Eso se pierde. Apagamos al Espíritu Santo. Y la Biblia dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Amén. Escuche, no sabemos el momento exacto de su regreso, pero enseñó que habría señales que indicarían que su venida está cerca. Escuche esto: una de las señales de los últimos tiempos será la apostasía. Eso es lo que habla. Hay señales que están en Mateo capítulo 24, habla señales, esto va a pasar, va a suceder. Pero ahí dentro de sus señales aparece estas señales de los últimos tiempos, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, leamos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Señor Jesucristo
Nada samopika kai señal me sucedinganen. Pero y más señal de taparlago. Apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? Anote ahí. La apostasía es el acto de abandonar, renunciar o negar una fe, religión o creencia que antes se profesaba. En otras palabras, la apostasía significa una persona que conocía la palabra, una persona que servía, una persona que congregaba, una persona que estaba metido en las cosas de Dios, después perdió la fe y después está en el mundo. O si no, también dentro de la iglesia, como fariseos. Escuche, también se refiere a creyentes distraídos y espiritualmente dormidos dentro de la iglesia, que viven una doble vida y no practican las enseñanzas. Estarían cometiendo ¿qué? Apostasía. Dentro de la iglesia mamá sanejo no entendingacho. Yanga chay kusungo kuna yanga rumes na tigras que kuna. Nejo mi espada oyan. Mire, le estoy diciendo esto porque yo viví. Una ocasión conocí a Dios, una ocasión estudié la Biblia, pero después tuve un viaje, ahí perdí la fe. Pero no es que totalmente me fui al mundo, estaba dentro de la iglesia, me iba, pero mi corazón se volvió hecho piedra, duro. Alguien me llamaba la atención, alguien me decía, yo contradecía. Así manifestaba. Entonces mis hermanos están espiritualmente distraídos, dormidos. Ahora la pregunta es, si el Señor viniera, ¿qué pasaría si están así? ¿Qué sucedería? ¿Será que esos cristianos dormidos, distraídos, se van con el Señor? O hay que ir con la paneo con la racto tiakpiga, chasa por enaxpa, puñum laya, quilla laya, chasa causa naxpaca, racto samapika, ringa yangichicho, narinakan, kidanakan. Una chaita zapasuyanakanche, naya chanche, nyukanchpa vida, causaita, naya chanche. Kaya kunang alikane kaya ka uanyus kapskare nazakanchi. No sabemos. Hoy estamos bien, mañana podemos estar muertos. Tenemos que vivir delante de Dios como que Jesús hoy está conmigo, hoy ha llegado. Mateo capítulo 24 versículo 12, mira lo que está diciendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está hablando, cuando usted lee Mateo 24, desde el versículo 3 en adelante, esto está hablando señales. En los últimos tiempos, mis hermanos, el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo no solamente aquí, sino en toda la iglesia. En toda la iglesia, mis hermanos, el amor de Dios se ha enfriado. Están tibios. Caime se dijo mayoría iglesia que con el mundo entero. Estamos en esos tiempos. Caime se dijo, chay mándame, taita Dios ta oranga papas namunan, chay mándame congregar en papas namunan. Por eso es que la gente no quiere congregar continuamente. Si es que tiene tiempo, congrega. Si no tiene tiempo, no congrega. No es necesario. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no hay. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, 5. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué está diciendo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, nen.
Entonces, lastimosamente, cuando llegamos a ese punto, el amor de Dios se acabó. ¿Usted se acuerda cuando la primera vez cuando conocí a Dios? ¿Cómo era usted? ¿Se acuerda o no se acuerda? Hagamos examen. ¿Cómo era su vida? ¿Acaso no leía la Biblia con ese entusiasmo, con ese amor? ¿Acaso su alma no tenía hambre? ¿Acaso no congregabas continuamente? ¿Acaso no esperaba buscar a Dios, ayunar? ¿Acaso no pasabas horas con Dios? Ahora examínate, ¿estás lo mismo que antes? ¿Por qué no estás así? Porque el amor de Dios se perdió. Ya no tienes el primer amor. Entonces, mis hermanos, ahora, mira, antes leíamos la Biblia, horas, pero ahora hasta le duele la cabeza. Pero ahora no hay nada, no quiero. Yo me acuerdo una ocasión, un hermano estaba bien metido. Ese hombre amaba a Dios. Era un siervo de Dios. Yo decía, él va a levantar. Una ocasión abrazado, él lloraba diciendo, pastor, cuente conmigo. Usted es como mi papá. Gracias a usted yo aprendí muchas cosas así. Ahí sentado lloraba y yo decía en mi corazón, Dios mío, Señor. Las personas que dicen así se van de la iglesia. Eso sabe pasar, yo entre mí decía. Pero tiempo después de ese que andaba llorando, criticaba. Escuchaba un hermano, vino a ser pastor, ya no aguanto. A usted el hermano critica, habla mal de usted, y a mí me duele, decía. Y una ocasión ya no venía al culto los días domingos, ya no venía. Así que fui a su casa, hablé, le dije, ¿por qué no viene los días domingo? Antes congregaba continuamente, ¿y por qué ahora no lo hace? Entonces él me contradijo, él me dijo duro. ¿Está listo? Él, ¿qué es lo que pasó? Me contradijo. Me dijo, pastor, yo sé lo que usted está diciendo, yo estoy bien, a mí no me gusta que me obligue. Yo no estaba obligando, yo simplemente estaba animando, porque estaba peligro. Simplemente estaba animando. Entonces después, ya le dije, y el hermano se fue hablando de frente a otra iglesia. Eso es lo que pasa. Por eso, mis hermanos, no tienes que dejar que su corazón se aleje de Dios. En ese tiempo estamos viviendo. Tiempo de tibieza espiritual. Tiempo donde se pierde el amor de Dios. Tiempo donde, hermanos, se vuelve cristianos carnales. Eso es lo que hay que cuidar mucho. Hay que cuidar mucho. Hay que ukona pane ukona. Chay extremo manchay aspa. Lo peor de los peores que alimikani aspa mi causaren. Le estaba diciendo, mis hermanos, usted tiene que cuidar su vida espiritual. Cuando uno llega a esa dimensión, lo primero, lo que piensa en la cabeza es esto. No, yo estoy bien, todo está bien. Así se vive. Es muy triste. Ahora la pregunta es, si estamos viviendo así, si el Señor viene por segunda vez, ¿será que iremos con Él? No, mis hermanos. Ahora, si el Señor no viniera, si usted se muere, ¿cree usted que usted se va a ir al cielo? No, mis hermanos. Estudie la Biblia. Entienda lo que está diciendo la palabra de Dios.
Chaymanda mare gente konaka na valoran vida cristianata. Chaymanda mare gente konaka na consagraren. Ya que naita causan doble vida. Lastimosamente la gente vive de doble vida. No se consagran, no se santifican. Por eso el Señor dijo, de labios me alaban, pero sus corazones están lejos. Por eso es que muchas veces la gente no puede ver la gloria de Dios. Por eso es que cuando ora, tampoco Dios escucha las oraciones. ¿Por qué? Porque el pecado no permite, no deja. Amén. Así que mis hermanos, dígale hermano que está al lado, Cristo viene pronto. Amén. Como decía aquí, la apostasía es el acto de abandonar, renunciar o negar una fe, religión o creencia que antes se profesaba. También se refiere a creyentes distraídos, espiritualmente dormidos dentro de la iglesia, que viven una doble vida y no practica las enseñanzas, y estaría cometiendo la apostasía. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5, ¿qué está diciendo? ¿Que vivan así? Está diciendo, recuerda de dónde caíste. Vuelve nuevamente al primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí está diciendo, arrepiéntate, vuelve nuevamente al primer amor. En esta mañana yo quiero animar, vuelve al primer amor, levántate, busca a Dios y no vivas así tibio. No viva así. Y mira lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y 16. Hay problema con la gente tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Hay problema con cristianos tibios. Zaki mikan hoy que ukuna panigukuna. Zaki pacha mikan. Cuidan a kange que kimba vida espiritual ta. Cuidaré na kange. May mang respaps, may pigaspaps que kimba mente yang gatame influenciar na zakan. Mire mis hermanos, yo he experimentado esto. Si usted, por ejemplo, un ejemplo nomás, ahora dice que es final. Si usted pasa todo el día allá, pero antes de ir allá, usted es una persona que tiene devocional con Dios, tranquilamente te levantas, ora, lee la Biblia, así con toda la libertad. Pero si usted va hoy, todo el día te pasas allá, mañana le aseguro que no vas a poder. Mañana le aseguro que no vas a poder entender, va a dar pereza, va a dar sueño para levantar las madrugadas. Porque nuestra mente puede influenciarse tan rápido. Dentro de aquí existe un alma. El alma, este alma está listo para vincular con el diablo, con el pecado, con el mundo que nos ofrece. Por eso es que tienes que cuidar tu vida espiritual. A mí no me pueden ver en esos lugares. A mí no me pueden ver. ¿Por qué? Porque yo trato de cuidar mi vida espiritual. Porque soy humano, soy carne. Puede influenciar. El mundo es fuerte, el pecado es fuerte, mis hermanos. Puede influenciar. Entonces, por eso es que hay que cuidar la vida espiritual. Amén. Digan amén. Amén. Por eso la palabra da fuertes advertencias a cada creyente. Número 1, estar vigilantes y preparados. 2, vivir en santidad y obediencia. 3, permanecer firmes en la fe. 4,
segundo, compartir el evangelio con otros. Eso es lo que enseña como hijo de Dios. Mientras que el Señor se acerca, mientras que los señales se ven por todo lado, y ahí uno toca vivir en esta dimensión. Estar vigilantes y preparados. Amén. Vamos aprendiendo estos 4 puntos. Número 1, estar vigilantes y preparados. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 42 al 44. Vamos aprendiendo. Mire lo que está diciendo. Está pues, ¿cómo? Vigilantes. Diga conmigo, vigilantes. Porque no saben qué día vendrá su Señor. No saben qué día vendrá su Señor. ¿Pero qué nos enseña a nosotros? Que vivamos así tibios, que vivamos así como dormidos. Está diciendo, seamos vigilantes. 43. Y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, vigilaría para impedir que le perforen la casa. Y matatanijo, kaipe, suwa kana casa punguta wakta tispasamun gachonin. Si suwa yay konata yachaspaka, wasi gonyuka, suyang mangmining napunyuspa. Nacho suwa nyasamuna tayachaspaka, nacho rikchara pakaringichimang. Imaningitita. Nacho sinaringmang. Entonces, comparas parlajon. Verso 44, del mismo modo, ustedes deben estar atentos. ¿Y qué más? Y preparados. Porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Aprende esto. Aquí en estos versículos habla 2 cosas. Primero dice, seamos vigilantes. Segundo dice, seamos preparados, estemos alerta, atentos. Así hay que vivir, atentos. Por eso es necesario sacar tiempo para orar. Es necesario sacar tiempo para ayunar. Es necesario sacar tiempo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque mi alma puede llegar a enfriar. Porque mi alma puede vincular con el mundo. Pero si estoy en la oración, entonces a este alma no permito para que se alimente por otros lados. Escucha esto. Ser vigilante significa, ¿qué es lo que significa? Número 1, no vivir distraído espiritualmente. 2, mantener una vida de oración. 3, estudiar la palabra de Dios constantemente. 4, vivir en santidad. 5, no dejarse dominar por el pecado. No dejarse dominar por el pecado. Cuídese, guárdese. No lleves con la gente que hay gente que son bien malos. Burlan, con esos burladores no hay que llevarse. Yo me acuerdo una ocasión, había reunión de agua allá por Mujandita. Entonces el dirigente dijo, todos tenemos que ir a la reunión porque viene ministro de agua de Quito. Entonces tenemos que estar allá, todos dijeron. Entonces, como tenemos agüita del cerro, entonces tuvimos que ir. Yo me fui, estuvimos allá, habían reunido cantidad de gente. Entonces estuvimos un grupito de acá del sector de Agato Alto, los que tenemos agua también de Quinchuqui Alto, reunidos juntos, éramos bastantito. Entonces ahí una persona se me acercó y me dijo, pastor, usted tómese colita. Y yo pues agradeciendo y pongo en la boca, había estado mezclado con trago. Así sucedió. O sea, él hizo a propósito.
Entonces dije, no, con esta clase de gente no. Entonces tuve que quitarme a un lado. Eso es lo que usted debería de hacer. No llevarse con ese tipo de gente. Vuelvo, repito, siempre digo, tienes que conocer al amigo, a la persona. La Biblia dice, júntate con necios, con tontos, tontos serás. Pero dice, júntate con sabios, sabio serás. Entonces, con ese tipo de gente ahí están, ahí, escuchando esos chistes mundanos, chistes paganos, ahí dejándose influenciar. Y así, ¿cómo va a levantarse espiritualmente? Ya no por ir para espiritualmente. No hay que ukona, pani ukona. Chaymare Samón, decaimiento espiritual. Chayuko pillata, chasa tanda nakuska por inajuspa. Usted tiene que llevarse con alguien, con alguna persona, con esa finalidad de compartir la palabra de Dios. Ayer con mi esposa estuvimos predicando la palabra de Dios a un doctor. A un doctor estuvimos predicando la palabra de Dios. Le decíamos, doctor, ¿puede dar tiempito para conversar? Dijo, sí, por favor. Entonces, estuvimos ahí en su consultorio predicando la palabra de Dios. Mire, así es, así, esto. El hombre, dejando de atender a los clientes, seguía escuchando. Así tiene que ser. Amén. Ahora, estar preparados, ¿qué significa? Vivir, número uno, vivir cada día como si Cristo pudiera venir hoy. 2, tener una relación genuina con Dios. 3, practicar la fe con obras. 4, perseverar hasta el final. Lucas capítulo 12, verso 40 dice, asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Aquí está diciendo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos vivir preparados. Debemos estar preparados. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, cuenta la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo. El esposo simboliza a Jesús. Ahí está hablando que habían 10 vírgenes que estaban esperando ¿a quién? Al esposo. Escuche, 5 prudentes con aceite extra para sus lámparas y 5 descuidadas sin aceite. Ante la demora, todas se durmieron. A medianoche el esposo llegó. Las preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta, dejando fuera a las descuidadas. ¿Quién entró a la presencia de Dios? ¿Todos? No, solamente los que estaban preparadas. Y las descuidadas se quedaron afuera. Esta parábola nos enseña la necesidad de estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. Como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como cristianos, tenemos que vivir preparados, atentos, listos. Amén. ¿Cuál es el punto 2? El punto 2 es vivir en santidad y obediencia. Vivir en santidad, en obediencia. Todo cristiano, mis hermanos, la Biblia enseña a todo cristiano que viva en santidad, que viva en obediencia. Un cristiano que no vive en santidad, un cristiano que no vive en obediencia, es porque nunca conoció a Dios. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 y verso 14 vamos a leer. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. Mire lo que está diciendo. El Señor Jesucristo, cuando regrese, ¿cómo dice que va a venir? Hace ratos menos pensado.
14. Por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Está hablando de vivir en santidad. Está hablando de vivir en obediencia. Oye, Ana Hongichicho. Y más para serio, Chiana Hongiche. Digan amén. Amén. Ahora, ¿qué significa santidad? ¿Qué es santidad? Número 1, apartarse del pecado. Número 2, vivir consagrados a Dios. Número 3, actuar como Cristo actuaría. Apartarse del pecado. Mi pastor me enseñó, si hay un montón de borracheros, si tus amigos están ahí en la esquina, no te vayas por allá, coge otro camino, vaya por otro lado, me dijo. Y eso guardé en mi corazón. Yo, como era músico, tenía amistades por todo lado. Amigos borracheros, mujeriegos. Entonces, todo tipo de amigos tenía. Yo me acuerdo el día que yo me casé con mi esposa, todos esos montoneros de amigos sabían venir al local. Sabía venir, yo contento se llevaba con ellos. Yo me acuerdo que mi esposa había avisado a su papá. Vino su papá y me reprendió, dijo, ya no eres soltero, quite sus amigos. Tuve que decirle a sus amigos, ¿saben qué? Tengo problema con mi familia, no vengan. Yo por mi parte quiero estar con ustedes, pero mi familia no quiere. Apártense, por favor. Entonces nunca más llegaron. Pero yo tenía que salir para estar con ellos. Estoy hablando antes de conocer a Dios. Entonces, mis hermanos, así tiene que ser. Si están ahí con las personas que están ahí borrachando, si se llevan con ellos, tarde que temprano se va a volver uno de ellos. Por eso, alejarse, apartarse del pecado, vivir consagrado para Dios. Tienes que consagrar. Hebreos capítulo 12, versículo 14, mire lo que dice la palabra. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida ¿qué? Santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Ustedes no han escuchado por ahí cantidad de gente decirle, oro, pido a Dios, pero Dios no me escucha. No han escuchado eso. Yo desde antes he escuchado, antes de ser cristiano he escuchado así la gente llorar. Pido, ruego a Dios, pero Dios no escucha. Así dicen. Pero la verdad es que el pecado no permite que el Señor obre en nuestras vidas. El pecado aleja de Dios. El pecado, mis hermanos, por eso es que debemos santificarnos. La vida cristiana es serio, mis hermanos. Na yanga juego que canjo hay que cona panicona serio, cosa seria mi can. La vida cristiana no es chiste. Es algo serio, mis hermanos. Y por lo tanto santificas, por lo tanto consagras. Y cuando lo haces, Dios camina con cada creyente. La Biblia dice que había hombres que eran amigos de Dios. Y Dios se acercaba a ellos. Y Dios caminaba con ellos. Dios escuchaba las oraciones a ellos. De la misma manera hoy, cuando un creyente se consagra, cuando un creyente se santifica, cuando un creyente teme al Señor, Dios camina con él. Dios escucha las oraciones. Dios hace milagros. Dios muestra su poder, su gloria. Eso es lo que no entiende la gente. Lastimosamente no entiende la gente. Y manacho nanaring masiane. Machaska, makana huska, zakia pasca por enao, nacho mache, conciencia pisas, algo y mapas. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los caminos de Dios,
pero después volví al mundo, después alejé de Dios. Yo me acuerdo, hasta borracho, la conciencia no me dejaba en paz. Hasta de borracho, yo decía, ¿por qué estoy? Antes con guitarra cantaba a Dios, antes en la iglesia animaba a la gente, antes estaba sirviendo, pero ¿por qué estoy así? Y yo lloraba. Y no me dejaba la conciencia en paz. Pero hoy en día la gente vive como si fuera así, como chiste, de burla. Y siguen viviendo alejados de Dios. Cuando viene problema, cuando viene situación difícil, ¡ay, sí, pastor! ¡Ay, sí, Dios! ¡Ah! Pero cuando pasa, se olvidan. Qué triste la gente viven así. Y déjenme decirle, mis hermanos, para gente que viven así, vienen consecuencias. La Biblia dice que el diablo viene para destruir, para acabar. Totalmente ha sabido destruir en todas las áreas de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, es tiempo de levantar. Son tiempos peligrosos. Son tiempos donde la maldad está más y más avanzando. Necesitamos a Dios. Necesitamos acercar más a Dios. Escuche esto. Ahora, ¿qué significa vivir en obediencia? ¿Qué significa vivir en obediencia? Significa vivir conforme a sus mandamientos. Todo cristiano, mis hermanos, todo cristiano tiene que obedecer. Sin obediencia, la vida cristiana no puede ser. Maimanda pachame obedecena cantaita Dios tawaiki gukuna pani gukuna. Sin obediencia no puede ser vida cristiana. Sin obediencia nadie puede ser cristiano. Un cristiano tiene que obedecer sus mandamientos. Escucha esto. No es solo escuchar, sino hacer. No es solo creer, sino practicar. No es solo hablar de fe, sino vivirla diariamente. Eso es de una vida cristiana. Eso es obediencia. Escuche, la obediencia no es emoción, sino una decisión diaria. Hacer la voluntad de Dios, aunque cueste, ponerlo primero y vivir con hechos lo que confesamos con palabras. Eso es obediencia. Chaimekan, obediencia. Obedecen a pachakangi taita Dios tawaiki ukona pane ukona. La Biblia dice que Dios honra a los que obedecen sus mandatos. Yo quiero preguntar a usted, en su casa, cuando tu hijo obedece, ¿cómo se siente usted? Feliz, dicen por ahí. Nachushina senteringiche. Wambra kashpa kuitza kashpa wasipe. Imago tapso obedecifica nachu kushi hungiche. Cuando tu hijo obedece, ¿qué se siente usted? Se siente feliz, alegre. Ahora, si tu hijo no obedece, si tu hijo es malcriado o malcriada, no obedece, es rebelde, ¿cómo se siente usted? Así somos muchas veces delante de Dios, rebeldes, desobedientes. Pero mis hermanos, la Biblia dice, tienes que tomar una decisión: o Dios o el mundo del pecado. Tenemos que tener una decisión. Yo hace 18 años, cuando estaba bien enfermo, bien mal, en todas las áreas estaba bien mal,
Es allí acerqué al Señor, conocí a Dios y Dios me sanó mi cuerpo, Dios me restauró, Dios me bendijo y tuve que tomar una decisión. Yo me puse a pensar, si no tomo la decisión, entonces viviré como antes, pero si tomo la decisión, lo que Dios me ha hecho, eso jamás va a cambiar. Por ejemplo, cuando restauró mi hogar, cuando sanó mi cuerpo que estaba lleno de maldición, estaba enfermo, no solamente con una enfermedad, sino muchas enfermedades. Cuando el Señor me sanó, entonces me puse a pensar, si retrocedo, entonces seré como antes, mal. Pero si vivo, entonces lo que el Señor me ha hecho siempre estará conmigo. Entonces tuve que tomar la decisión, dije, no, basta aquí. De aquí en adelante cambio porque me cambio. Tienes que tomar la decisión. Tienes que consagrarte. Porque la vida cristiana es algo serio. Dígale, hermano que está al lado, tienes que consagrarte para Dios. Dígale así, diga. Amén. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 15 dice la palabra: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hoy que gukona pane gukona obedecer taita Dios pa shimigota que quien una pa vida cambiaré na pachakan. Hoy que gukona pane gukona obedecer taita Dios bendiciana pachamecan. Jamás Dios va a bendecir a un desobediente. Dios bendice al obediente. Por eso, lastimosamente, he llegado a mucha gente en ruinas, en escasez, enfermos, mal, hogares destruidos, totalmente mal. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Porque nunca obedecieron a Dios. Nunca obedecieron. Por eso el Señor no pudo hacer nada. Porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. A mí me restauró, a mí me sanó, a mí me liberó, a mí me bendijo. 18 años estoy en el camino de Dios. He visto cosas maravillas. He visto la mano de Dios cómo se mueve. Por causa este servidor, por causa de mi esposa, hasta a mis hijos Dios ha bendecido. Dios ha abierto las puertas de oportunidades por causa de papá, mamá que claman, oran, que son fieles al Señor. Así que mis hermanos, hoy es el tiempo de levantarnos. Hoy es el tiempo para levantarnos. Tercer punto, ¿cuál es el tercer punto? Como cristianos, como hijos de Dios, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Antes de que el Señor venga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tercer punto, permanecer firmes en la fe. ¿Por qué permanecer firmes en la fe? Porque la vida cristiana no es fácil. Muchas personas buscan, claman y de repente no pasa nada y se pierde la fe. Y muchas personas de pronto están bien nomás, de repente vienen pruebas, perdió la fe. Es fácil tener fe cuando todo está bien, pero es complicado, es difícil cuando viene la prueba y pararse firme y tener la fe. Es difícil. Por eso este punto 3 se trata de, aunque pase lo que pase, que suceda lo que suceda, aunque venga la prueba, aunque esté pasando situación dura, difícil, crea, póngase firme, tenga fe en Dios y siga adelante. Usted no tiene que enojarse con Dios. La Biblia dice que todas las cosas que permite es para el bien. A veces uno ora, clama a Dios, viene la prueba. Mis hermanos, muchas veces primero viene la prueba antes de la bendición. Si la prueba es fuerte, la bendición también es fuerte.
Si la prueba es chiquita, la bendición también es pequeña. Por eso es que un cristiano debe entender este tercer punto y pararse firme, firme, como esa columna que está ahí. Esa columna está más o menos como 3 metros abajo. Desde ahí comienza. Está firme, ese no le mueve. Eso lo está sosteniendo, sus 2 pisos. Mis hermanos, así tenemos que ser, como una roca, como esa columna, firme. Cualquier prueba que venga, no retroceder, tener fe en Dios. Aunque llorando, aunque limpiando las lágrimas y decirle en el corazón, todo esto es pasajero. Mi Señor me sacará adelante. Con Dios todo se puede. Hoy estoy aquí, mañana será otro día. Así tiene que parar firme. Lucas capítulo 18, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Acaso encontraré gente que tenga fe? Dice el Señor. Quizás estés pasando con una prueba. Quizás estás bajoneado, bajoneada. Quizás estás a punto de tirar la toalla. Quiero decirle hoy, párese firme porque Dios está contigo. Párese firme porque Dios te puede levantar. Párese firme porque todo es pasajero con Dios. Párese firme porque Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer. Amén. Escuche, permanecer firmes en la fe significa no retroceder, no rendirse y no abandonar lo que creemos. Eso significa. Ahora, ¿por qué es importante permanecer firmes en la fe? ¿Por qué es importante? Número 1, porque vendrán pruebas. Porque vendrán pruebas. Es que nadie puede escapar, así conozca o no conozca a Dios. Todo el mundo, para todos llegan tiempos difíciles, pero también tiempos buenos. Pero yo quiero decirle, mis hermanos, más para la gente que no conoce a Dios, vienen tiempos duros, fracasos, pasa una cosa, otra cosa, otra cosa. A nosotros que estamos caminando con Dios, el mismo Señor puede permitir, pero a nosotros con otro propósito, para levantar, para formar tu carácter, para bendecir, para prosperar, para que tenga un nuevo comienzo con Dios. Para eso permite las pruebas. 2, porque el enemigo busca desanimar. Una de las armas poderosísimas del diablo es poner en duda, es poner temor, miedo. Esas son las armas del diablo. ¿Para qué? Para que desconfíe de Dios, para que tenga miedo de lo que está pasando. 3, porque nuestra fe impacta a otros. Cuando uno tiene esa fe, esa madurez, creer en Dios, entonces una persona con esa fe que está parado firme, esa persona levanta a la familia en la casa. Una persona con fe, persona de fe, hombre y mujer de fe, es una ayuda en la iglesia. ¿Por qué? Porque levanta, porque restaura. Una persona que tiene fe impacta a los demás, a los otros. A los otros. El hermano Eduardo un día decía que ha aprendido del pastor. El pastor hace cosas, tiene fe, decía. Entonces ahí veo que estoy impactando a los discípulos. Entonces por eso es importantísimo permanecer firmes en la fe.
Porque cuando viene prueba, lo que sea, cuando viene el diablo, no puede, mis hermanos. Al contrario, somos instrumento de Dios para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: manténganse alerta y sigan firmes. ¿En qué? ¿En qué? En la fe. Sean valientes y fuertes. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes, firmes. Amén. Quizá usted estaba en duda. Quizá usted ya no cree en el Señor. En esta mañana cree en el Señor. Párese firme. Todo hombre de Dios tiene que tener fe. La fe sobrenatural. Ahora, ¿cómo permanecer firmes en la fe? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo permanecer? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Esto es lo que yo he aprendido. Número 1, alimentándonos con la palabra de Dios. Alimente la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que cuando escuchamos la palabra, al oír la palabra, dice que aumenta la fe. Al escuchar la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted saca tiempo para leer la Biblia, mis hermanos, recuerde que la palabra tiene poder, tiene vida. Cuando entra por el oído, al oír la palabra, mientras más escuchamos la palabra, mientras más leemos la Biblia, mis hermanos, la fe comienza a desarrollar. Todos los hombres de Dios que hablan sobrenaturalmente, todos los hombres de Dios que tienen fe, ellos leen la Biblia constantemente. Por eso yo tengo fe. Y esto no es de creer así de noche al amanecer. No, es difícil. El momento de la prueba, a pesar de que hemos visto cosas maravillas, lo primero que viene es desconfianza. Así sabe venir. Usted vio un milagro un día, usted experimentó, pero cuando llega la prueba, se acabó la fe. ¿No es cierto? Eso pasa. ¿Por qué pasa eso? Porque no has alimentado mucho la palabra. No has leído constantemente la palabra. No has alimentado constantemente. No tiempo de yukchinata ya changue. Na cada puncha alimentangue palabrata. Como na chasna causangue, entonces susaki shamunga, wakai shamunga, y ya taitadis. Desconfían. Pero en cambio, si ñucanchi cada puncha alimentarenchi, cada puncha ñucanchi, que palabra de ñucanchi sungu como choranchi, fe aumentar espacio. Y chasna causas pakakpe prueba shamunga. No desconfiar en su Dios. Más bien es una señal de que algo grande viene. Algo grande viene detrás de esta prueba. ¿Por qué? Porque tengo promesas, porque tanto leer la Biblia, tengo promesas. Dios me habló, Dios me dijo, y de repente pasa. Quiere decir que es una señal de que algo grande viene para mi vida. Algo grande viene. Entonces, ¿cómo permanecer firmes en la fe? Alimentándonos con la palabra de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿usted se alimenta de la palabra de Dios todos los días? Me gusta. Acá dijeron no. Me gusta que son sinceros. No, dice. Pero ¿qué tiene que hacer de aquí en adelante? Alimentar la palabra. Alimente la palabra. Le animo, alimente la palabra. Porque usted siempre desconfía de Dios. Viene cualquier cosita. Lo primero que viene es la incredulidad. Lo primero que viene es lucha, problema, situación. Problema en la mente.
Entonces se hace situación dura, difícil. Pero cuando uno, hermanos, cuando uno lee la Biblia, las cosas cambian. Taita Dios pa palabra canen. Taita Dios pa shimika. Poder tacharen menen. Vida tacharen menen. Hermanos, cuando Dios reprende, hace llorar, hace temblar, mis hermanos. Pero eso sucede cuando leemos. Si no lee la Biblia, no va a haber nada, no va a pasar nada. Amén. Saca tiempo, dígale hermano que está al lado, saca tiempo para leer la Biblia todos los días. Saca tiempo. Amén. ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el secreto para permanecer en fe? Orando en todo momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: ore en todo momento, ore constantemente, ore sin cesar, ore continuamente, ore en todo momento. Para toda cosa usted tiene que orar. Tukuy cosas manda oras pa causa canche. Maita rixos como kainan en hijurcane, maita rixos parley puri, taita diosa. Ahí está el Señor. Le estaba diciendo, donde quiera que usted se vaya, converse con Él. Ore, recuerde que orar es conversar con Dios, es dialogar con Dios, es hablar con Él. Entonces ore en todo momento, cada momento, mañana cangue. ¿Cuál es el tercero? Congregando continuamente. Hebreos capítulo 10 versículo 25. Congregar continuamente. Congregar continuamente. Ahora mismo, mire, has venido a la iglesia, usted está escuchando la palabra, entonces usted no va a salir lo mismo. Algo va a pasar en su espíritu. No va a salir así como llegó. Por más situación difícil que esté pasando, no sale así como llegó. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra. Y ahora, si te quedas en tu casa, no congregas continuamente, tu fe se debilita. La vida cristiana comienza a debilitar. Porque yo crecí espiritualmente, fuertemente. Desde el día que yo convertí, nunca he dejado de congregar. Nunca he dejado de congregar. Es más, con mi esposa, en el culto del día domingo, habían 2 reuniones. Nosotros con mi esposa en las 2 reuniones sabíamos quedar. Y así andábamos. Y salíamos bien tocados por Dios. A veces salíamos llorando, pero no de tristeza, sino de la alegría. ¿Por qué se debilitan? ¿Por qué están bajoneados? Porque no oran, porque no leen la Biblia. Peor, no congregan continuamente. Peor, congregar continuamente. Por eso la gente se debilita, por eso la gente no avanza, por eso viene la incredulidad, por eso viene el diablo, les sacude. Por eso no puede ir a otras dimensiones, a otros niveles de fe. Están estancados, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Escuche esto: cuando no congregamos continuamente, cuando no oramos en todo tiempo, cuando no leemos la Biblia, nuestro corazón se endurece. Y la verdad es que viene tiempo donde no hay importancia de Dios, no hay nada. Así sabe pasar. Así que tienes que cuidar. ¿Cuál es el punto 4 para terminar? El punto 4 es compartir el Evangelio con otros. Compartir el Evangelio, la palabra compartir. Recuerde que el Evangelio significa la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia. Usted está escuchando algo bueno de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es buena noticia. Es la palabra de Dios. Es el poder de Dios que manifiesta a través de su palabra.
Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Mire lo que dice aquí. He aquí, yo vengo pronto. Versículo 20, saltemos versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo primero que estamos viendo es que el Señor regresa. El Señor viene. Y luego, ¿qué estamos viendo? Pero antes de que venga, ¿qué más está diciendo? Dice, estoy a la puerta. ¿De quién? De alguien que abre el corazón. El Señor está invitando. El Señor está buscando a alguna persona que abre su corazón. ¿Para qué? Para entrar en Él, para manifestar. Pero ahora Él usa a la gente. Ahora no es que el Señor va a venir blanco entero para decirle, mira, abre tu corazón, yo quiero entrar. No. ¿Qué es lo que va a hacer Él? Va a usar a cada uno de nosotros para que lleve el mensaje, para que enseñe la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que predicar? ¿Cuál es la importancia? Número uno, porque es un mandato de Jesús. Es el mandato, es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, todos los cristianos tienen que predicar la palabra de Dios. Donde quiera, como sea, tiene que predicar la palabra de Dios. No es que usted salva y los familiares que no conocen a Dios que se vayan al infierno. No es así. Usted tiene que velar, usted tiene que interceder, usted tiene que pagar un precio de oración para que tu familia se salven. Orar continuamente, luego predicar la palabra para que se salven. Amén. Mateo capítulo 28 versículo 19 dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabrita que está diciendo, por tanto, id, esa palabra significa orden, un mandato, una orden. Y ahora no es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes. Esta palabra es para todos los cristianos. En otras palabras, para todos los que están escuchando, incluyendo los que están en las transmisiones, para todos. Yo me acuerdo, recién convertido, predicaba la palabra de Dios. Recién convertido, llegué de Colombia a la casa de mi familia. Predicamos la palabra de Dios. La primera persona que aceptó fue mi concuñada Anita, que está hasta hoy con nosotros. Ella fue la primera. Después mi suegra, y después mis cuñados, y después la familia de mi concuñada Anita. En esa casa comenzó este ministerio. En esa casa reuníamos, la gente llegaba. Después íbamos a ayunar acá en el monte Cerro de Imbabura, y así comenzó. En ese tiempo, recién convertido, no era pastor, no era ni líder, nada. Entonces, mis hermanos, no es solamente para los ministros, para los pastores, no, para todos. Si no lo hace, un día tendrás cuenta con Dios. Usted tiene que hacerlo. Usted me va a decir, pero ¿qué hago, pastor? ¿Cómo lo hago? Usted ore a Dios, pida a Dios, diga, Señor, ¿a quién predico? Hace un mes orábamos a Dios, Señor, ¿a quién quiere que vaya a predicar? De repente vino 2 personas a la iglesia. O sea que mi hermana Mercedes trajo 2 personas. Aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Luego fuimos a visitar en el lugar donde ellos trabajan. Ahí visitamos,
2 veces fuimos allá. Esta semana dijo que estaba ocupado, por eso no fuimos. Y luego orábamos, Señor, ¿a dónde más hay que ir? Y de repente aparece el doctor. Y fuimos a predicar. Mis hermanos, para eso somos llamados. Si eres salva o salvo, si tienes a Cristo en su corazón, no es que muera así. Es para que usted salve a alguien, predique a alguien, comparta la palabra a alguien. Ahora ya le estoy diciendo que cómo hay que hacer, cómo tenemos que hacer. Ore a Dios, pida, dígale: Dios, quiero predicar, quiero compartir. Ponga en mi camino una persona específica. ¿A dónde quiere que vaya? Señor, llévame. Y Él llevará. Ratos menos pensado, alguien va a estar ahí quejando, llorando, esto me pasa así, y ahí usted entra con la palabra. Eso nomás hay que hacer. Que la verdad es que la gente no hace nada. Usted no hace nada. Recuerde, desde el día que convirtió, ¿cuántas almas usted ha ganado? Si no ha hecho nada, hermanos, comparta la palabra. Amén. Segundo, porque el Evangelio salva, es poderosa. La palabra es poderosa, puede salvar a alguien, puede cambiar el destino de alguien, puede transformar a alguien, puede cambiar el corazón de alguien. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3, 4, mire lo que dice la palabra. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Esto es bueno, agradable delante de nuestro Salvador. ¿Pero qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice que es agradable delante de Dios. Tercero, porque el tiempo es urgente. Urgente, hermanos. Predicar el Evangelio es extender la mano de Dios a un mundo que se está ahogando sin esperanza. ¿Ustedes no han visto en las noticias cuánta gente está muriéndose? ¿Ustedes no han visto? Están sucediendo muchas cosas. Entonces es urgente que prediquemos la palabra de Dios. La gente está ahogando sin esperanza, sin Cristo. Escuche, cada persona que nos rodea, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, necesita escuchar que hay esperanza en Cristo. Necesitan escuchar. Mis hermanos, ahí la familia, tristemente pasando situación. Ahí la familia mal. ¿Y usted qué hace? Nada. Predique la palabra de Dios. Amén. Predicar el Evangelio no es solo una tarea de la iglesia. Es un mandato y una necesidad urgente para el mundo. Una necesidad urgente para el mundo. Mis hermanos, cuando predicamos la palabra, uno se edifica, uno mismo se edifica. Cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor Salvador, hermanos, viene gozo, algo sabe pasar. Es hermoso compartir la palabra de Dios. Ayer estuvimos compartiendo doctor odontólogo. Compartimos, la verdad salimos contentos, felices con mi esposa. Al predicar, el Señor también ministra a uno. Así que, mis hermanos, eso es lo que usted tiene que hacer. Para terminar, que cuando el Señor venga, nos encuentre no solo esperando, sino cumpliendo su misión, haciendo algo para Dios, haciendo su obra aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Esa es la enseñanza que Dios da para tu vida. Así que ponga de su parte, sea instrumento de Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice el Señor. Él dice que yo vengo pronto.
Dice que Él viene con recompensa, con premio para todos los hijos de Dios que sacrificaron, para todos los hijos de Dios que hicieron su obra. Amén. Así que, mis hermanos, esta es la palabra que el Señor me dio. Quiero orar por usted. Ahí, cierre sus ojos, diga esta oración. Diga: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados. Limpia mis pecados. Conságrame, santifícame. Lávame con tu sangre poderosa. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Diga: Señor Jesús, en este momento te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Diga: Señor Jesús, escriba mi nombre en el libro de la vida y te ruego que nunca lo borres. Gracias, Señor. Dios Todopoderoso, clamamos, oramos por todos los hermanos que están abriendo el corazón. Te pido que levantes, te ruego que su salvación permanezca firme, que, Señor, salgan adelante conociendo a ti, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, la honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de cortar la transmisión, invitamos el día martes 5 de la mañana para compartir la palabra de Dios. El día miércoles a las 7:30 de la noche estaremos compartiendo también el día viernes a las 5 de la mañana en la devocional. Quedan invitados. Que Dios bendiga. Amén.